Hola, empezamos con el tema que sigue, que es operaciones de luminancia, básicamente lo que tiene que ver con la manipulación de los histogramas de luminancia en una imagen. Nos vamos a enfocar en el siguiente problema, que es, como tenemos en este caso, una imagen a la cual llamaríamos una imagen oscura. Básicamente lo que nos da como impresión subjetiva es que la imagen tiene todos los píxeles demasiado oscuros. O sea, no es que la imagen está tomando una escena que es oscura y que por eso se ven oscuros los píxeles, sino que la foto está mal tomada. También tenemos situaciones inversas, donde por ejemplo la imagen está quemada o está demasiado expuesta y por lo tanto todos los píxeles están demasiado brillantes, o otra situación en la cual no ocurre ni lo uno ni lo otro, pero la imagen es igualmente difícil de distinguir porque le falta contraste, entre comillas. O sea, básicamente cuando uno habla de que la imagen está mal contrastada o tiene mal rango dinámico, es porque la luminancia de todos los píxeles es muy parecida. Bueno, necesitamos tener una forma de describir este tipo de situaciones y sobre todo que la descripción sea operacional y nos permita encontrar una forma de corregirlas. La forma de hacer esto se basa en lo que nosotros denominamos los histogramas de luminancias de los píxeles. O sea, lo que vamos a hacer es tomar las luminancias de los píxeles y tomarlas como una población y establecer cómo están distribuidos esos píxeles en términos de su distribución de luminancia. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nosotros ya sabemos que la luminancia es el Y de los píxeles en el espacio Y y Q, entonces convertimos la imagen a Y y Q y luego con la cuentita esta que está acá, aproximadamente 0,3R más 0,6G más 0,1B, obtenemos la luminancia de cada píxel, ¿sí? Teniendo en cuenta que el RG y el B estén normalizados entre 0 y 1 antes de calcular el Y. Eso nos va a permitir encontrar la proporción o la frecuencia relativa, por decirlo de alguna manera, de cada luminancia dentro de la imagen. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente distribuimos las luminancias en un conjunto de intervalos entre 0 y 1. Por ejemplo, si quisiésemos solamente un histograma con 10 columnas, tendríamos que dividir todo el rango de luminancia en 10 intervalos uniformes, de 0 a 0,1, de 0,1 a 0,2. Fíjense que estamos eligiendo excluir el valor final de cada intervalo, excepto en el último intervalo. Eso es una cuestión de elección, pero bueno, básicamente lo que no queremos que ocurra es que un mismo píxel nos cuente en dos diferentes barritas del histograma. Bueno, entonces definimos un arreglo de 10 lugares, recorremos toda la imagen, vemos cómo es el histograma de cada píxel, perdón, cómo es la luminancia de cada píxel y en base a eso obtenemos el histograma. Podemos hacer esto con 10, con 20, con 50. Sí, no es necesario hacerlo con una gran cantidad porque solamente viendo unos pocos, aunque parezca mentira, con solamente 10 nos podemos hacer una idea bastante acabada de cómo es una imagen. Bueno, entonces tenemos esta imagen que está acá. Nosotros tenemos, como siempre, una eh, em, implementación de referencia, algo que se parece un poco a el tipo de prácticos que nosotros queremos que ustedes entreguen para los TPs. Entonces, bueno, yo voy a seguir exactamente los pasos que estamos estableciendo y vemos que, en efecto, para la imagen que tenemos ahí, el histograma es el que está en, perdón, ¿no? Es el que está puesto en el apunte. Básicamente lo que nos está diciendo es, esta imagen no está ni quemada ni oscura, sino que al contrario, le faltan píxeles con alta luminancia y le faltan píxeles con baja luminancia porque de alguna manera su perfil de luminancias está incluido dentro de un determinado rango. Uno podría decir que está desaprovechando un poco de luminancias bajas y está desaprovechando un poco de luminancias altas y por lo tanto le está faltando un poco de rango dinámico. Acá vemos
algunos casos típicos de imágenes y sus histogramas. O sea, por ejemplo, para una imagen que es muy oscura, lo que vamos a ver es que casi todas, no casi todos, pero una gran cantidad de píxeles tiene una luminancia que está entre 0 y 0,1, y al contrario, si la imagen está muy brillante, muy quemada, una gran cantidad de píxeles está entre 0,9 y 1. Insisto, uno no necesita tener una cantidad muy grande de barritas en el histograma para darse cuenta que estas situaciones están ocurriendo. Bueno, ¿cómo podemos corregir estos problemas? Inmediatamente lo que uno piensa es, bueno, multiplico el Y por un valor de manera tal de que si yo tengo que las luminancias son demasiado bajas, multiplico por un Y mayor que 1 y luego clampeo, coerciono la luminancia mayor que 1 a luminancia 1, y de esa manera hago que todo sea más brillante. Y a la inversa en el caso de una imagen oscura, en el caso de una imagen, de una imagen brillante, en el caso de una imagen brillante, multiplico al Y por un valor menor que 1 y de esa manera llevo la luminancia de los píxeles hacia la izquierda en el histograma. Sí, el hecho es, esto no nos va a dar resultado, porque básicamente, como estamos viendo en este ejemplo, hemos tomado esta imagen y multiplicamos a su Y por un determinado valor, y lo que observamos es, seguimos teniendo una gran cantidad de píxeles con una luminancia muy parecida, que es toda esta región que tenemos acá. Seguramente hay pequeñas diferencias de luminancia en esta región, pero esas diferencias el ojo no las puede ver, no las puede detectar. Ya sabemos que el ojo detecta el 80% de la atención del ojo está puesto en las diferencias de luminancia, y por lo tanto que los píxeles tengan luminancia muy parecida hace que sean difíciles de distinguir. Sí, básicamente lo que estamos haciendo es empeorar el problema. Y ni siquiera vamos a hacer el intento de hacerlo con una imagen brillante, porque en el caso de una imagen brillante, como podría llegar a ser esta imagen de acá, estaríamos moviendo el histograma hacia la izquierda y básicamente nos quedarían en 0 luminancias más altas, y por lo tanto estaríamos también desaprovechando una gran cantidad de posibles luminancias. Ninguna función lineal, como la que tenemos acá, nos va a resolver por completo el problema de una imagen brillante o de una imagen oscura. Y en este punto es fundamental señalar una característica de este tipo de diagramas. Nosotros ya hemos visto este tipo de diagramas cuando vimos el tema de aritmética de píxeles. Es un diagrama que nos da la luminancia de salida a partir de la luminancia de entrada utilizando algún tipo de función aritmética. La que estamos teniendo acá es similar, si ustedes quieren, a la suma clampeada, porque básicamente lo que hacemos es crecer linealmente hasta llegar a 1, y cuando llegamos a 1 clampeamos. Básicamente, si estamos multiplicando al Y por alfa, en este caso lo estamos multiplicando por 2, las luminancias van a crecer linealmente hasta 1, o sea, hasta 1 sobre 2, valga la redundancia, y a partir de ahí van a quedarse en 1. Estas funciones son fundamentales. Y' como una función de Y. En este caso, Y' igual a 2 por Y o a alfa por Y, seguida de un clampeo, seguida de una coerción. Este tipo de funciones, lineal a trozos, se caracteriza por lo siguiente. Donde la pendiente es mayor que 1, separa las luminancias, y donde la pendiente es menor que 1, junta las luminancias. O sea, básicamente lo que hace es aumentar la capacidad de distinguir, aumentar el contraste en la región donde la función tiene pendiente mayor que 1, y todo lo contrario, comprimir el contraste o básicamente anularlo, como está ocurriendo cuando la pendiente es igual a 0, y por lo tanto es muy difícil que nosotros logremos ajustar esta curva a un histograma dado y obtener un histograma que tenga mejores características. Una forma de entender lo que está ocurriendo con un histograma, por decirlo muy crudamente, un histograma como este, es
si la luminancia es tan importante, a mí lo que me interesa es que la distribución de luminancias sea pareja, entre comillas. Después vamos a hablar un poquitito más acerca de lo que nosotros denominaríamos una distribución pareja de luminancias. Pero básicamente lo que estamos queriendo decir es, por ejemplo, en este caso que tenemos una gran cantidad de píxeles, casi un 70% que tiene la misma luminancia, análogamente lo que estamos diciendo es, estamos mandando siempre el mismo valor y por lo tanto estamos desaprovechando la capacidad de transmitir información por este canal. ¿Sí? Es como si tomásemos muy crudamente la idea de la teoría de la información de Shannon, que nos dice que cuanto más probable es un mensaje, menos información transmite ese mensaje, y que la forma en la cual uno puede maximizar la capacidad de transmitir información de un canal es haciendo que todos los mensajes que se transmiten por el canal tengan la misma probabilidad. Eso básicamente nos diría, bueno, lo que nosotros queremos es un histograma que sea lo más parejo posible. Después vamos a hablar acerca de esto, pero bueno, quedémonos, aunque sea crudamente, con esa idea. Entonces, yo tengo este histograma y lo que quiero hacer es tratar de que sea parejo. Necesito pendiente alta en la región donde las luminancias están muy juntas y necesito pendiente baja en la región donde las luminancias son muy bajas y las quiero apretar de alguna manera. Eso no lo va a hacer ninguna función lineal. Necesitamos seguramente algún tipo de función no lineal. Donde yo tengo una función no lineal, por ejemplo, acá estoy pensando en una función al estilo la raíz de i. Fíjense que la raíz de i entre 0 y 1 es una función que está entre 0 y 1, pero para todo valor es estrictamente mayor que i, salvo en el 0 y en el 1, que es igual. Entonces, la raíz de i tiene pendiente mayor a 1 en las i bajas y pendiente menor a 1 en las i altas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que va a desparramar las luminancias bajas y va a comprimir las luminancias altas. Eso es justamente lo que nosotros necesitamos con una imagen que esté muy oscura. O sea, si yo tengo una imagen como la que vimos recién y le aplico la raíz cuadrada, todas las luminancias, ese 70% de luminancias que estaban agrupadas en esta región, se separan de alguna manera y todas las otras luminancias se aprietan en otra parte del diagrama y de alguna manera los detalles que teníamos en el medio se hacen distinguibles. Vamos a hacer un ejemplito con nuestro aplicativo. Entonces, supongamos que nosotros le decimos que queremos el filtro cuadrático, perdón, el filtro de la raíz cuadrada, ¿sí? Eso es tal cual lo que ustedes tienen en el práctico, y cuando le aplicamos el filtrado, vemos que en efecto la imagen se hizo más brillante. Yo no estoy diciendo que sea un buen filtro para esta imagen. Sí, estoy viendo que la imagen se volvió toda más brillante. Pero también estoy viendo que, por ejemplo, en la zona de la fuente o en la zona de la tulipa, donde la imagen original ya era brillante, el aumento de brillo no fue tanto. Pero en esta región del cielo o en esta región de la reja y de la escalera, donde la imagen era oscura, la imagen se volvió bastante más brillante. ¿Sí? Insisto, no estamos diciendo que, que esa manipulación del histograma haya sido la adecuada, simplemente la aplicamos en esa imagen para que se vea qué es lo que ocurre. Bueno, a la inversa, como ustedes imaginarán, el filtro del cuadrado hace exactamente lo contrario. ¿Sí? La función y al cuadrado es estrictamente menor que la función y entre 0 y 1, salvo en el 0 y en el 1, donde son iguales, y por lo tanto hace que toda la imagen se vuelva más oscura. Tenemos pendientes muy bajas en la zona de bajas luminancias y pendientes más altas en la zona de alta luminancia, y por lo tanto comprime las bajas luminancias y desparrama las altas luminancias. Y bueno, también es importante decirlo, mientras vamos otra vez corriendo nuestro aplicativo, pero en este caso con otro filtro, también es importante decir que yo puedo trabajar con otros exponentes u otros radicandos. O sea, puedo hacer la raíz cúbica
y tener un filtro que la hace más brillante en forma más agresiva, o puedo tener el cubo y hacer un filtro que la hace más oscura pero en forma más agresiva, ¿sí? O sea, básicamente raíz cuadrada o cuadrado serían algo así como filtros paramétricos que tendrían diferentes posibilidades. Fíjense cómo, bueno, en efecto, esta imagen tal cual fue procesada quedó más oscura. Yo, sinceramente, la veo más elegante que la imagen original, no me desagrada para nada. Es una lástima que se pierda una gran cantidad de detalles acá. Es muy difícil darse cuenta que hay una reja por delante de la escalera, cosa que en la imagen original todavía era distinguible. Pero fíjense cómo se ve más nítida la zona de la fuente, las esculturitas y la tulipa, y cómo también se hace más legible las letras que están escritas acá. Eso tiene una explicación y es que básicamente, como insisto, hemos cambiado la luminancia, eso está haciendo que la imagen sea más distinguible en los lugares donde hemos hecho que la luminancia sea más diferente. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Bueno, tenemos otro tipo de filtros. Les dejo esto como planteo del TP. El planteo del TP es muy fácil porque básicamente ustedes aprovechan lo que hicieron en uno de los primeros TPs donde hacían el aumento de la luminancia simplemente multiplicando a Y por alfa. Acá lo que hacen, en vez de multiplicar Y por alfa, lo que hacen es la raíz cuadrada o el cuadrado en función de que quieran hacer que la imagen sea más oscura o más brillante, manteniendo el I y el Q tal cual está, y de esa manera obtienen un resultado como el que estamos viendo en el aplicativito de referencia. Bueno, en el caso de esta imagen, nosotros nos encontramos con otra situación, ya lo vimos, no nos conviene ni hacerla toda más brillante ni hacerla toda más oscura, sino que mirando el histograma nos damos cuenta que hay una situación diferente, que es, yo tengo las luminancias más o menos apretadas dentro de una región y estoy desaprovechando luminancias bajas o luminancias altas. Entonces acá la idea es lo que se conoce como estiramiento del histograma, histogram stretch, que consiste en encontrar un umbral inferior y un umbral superior y hacer que el Y' aproveche el rango de 0 a 1 desde el umbral inferior hasta el umbral superior. ¿Sí? Supongamos por un momento que yo considero que, bueno, 0,2 es el umbral inferior y 0,8 es el umbral superior. Esto, bueno, es un poco exagerado a partir del histograma, porque yo sé que puedo tener algún pixelcito por acá que tiene luminancia menor que 0,2, pero que no alcanza a mover el amperímetro, por decirlo de alguna manera, no mueve el registro, y lo mismo de este lado. Sí, ahora vamos a ver cómo se hace eso en términos estadísticos, pero bueno, veamos en nuestro aplicativito de referencia qué es lo que ocurre cuando nosotros aplicamos esa técnica. ¿Sí? Yo entonces voy a elegir el filtro que se llama lineal a trozos. Le voy a decir que el umbral inferior esté en 0,2, que el umbral superior esté en 0,8, y luego aplicamos el filtro y vemos que el resultado no es ni más oscuro ni más brillante que la imagen original, pero sí más contrastada. Entonces uno puede decir, tengo acá lo mejor de los dos mundos, o sea, de nuevo, la fuente y la tulipa se ven mucho mejor, se ven más nítidas, casi parecen más enfocadas, si bien no hemos hecho nada con el enfoque, pero sigue distinguiéndose en esta región el hecho de que tenemos una escalera y que tenemos rejas. O sea, ha mejorado bastante la calidad de la imagen. Uno puede decir, bueno, listo, hagámoslo así, pero hagámoslo más agresivo. Entonces yo le digo que estire el histograma desde 0,3 hasta 0,7, por ejemplo. Estoy eligiendo valores parejos a izquierda y a derecha para que no sesgue la luminancia hacia ningún lugar. Entonces, bueno, ahí ya veo que corro el riesgo de, como está ocurriendo acá, estoy quemando píxeles, y como está ocurriendo acá, estoy planchando píxeles a cero. O sea, ya estoy exagerando tanto el efecto que en los lugares donde la imagen tiene luminancia muy alta se quema, y en los lugares donde tiene luminancia muy baja se vuelve un manchón oscuro. Bueno, a la inversa, yo puedo ir de 0,1 a 0,9, entonces voy a tener un efecto menos
intenso, la imagen mejora su contraste, pero no mejora tanto como si hubiera elegido los umbrales que me parecieron óptimos. Sí, claramente viendo estas funciones que tenemos acá, nos damos cuenta de que probablemente la función ideal sea una función sigmoidal. Claramente sí. Ahora vamos a decir seguramente alguna cosita respecto a esto. Pero bueno, la idea es, nosotros lo que estamos haciendo es buscando un umbral inferior y un umbral superior, y luego mapeando todo el rango de las luminancias al rango 0,1 desde ese umbral inferior a ese umbral superior. Supongamos que lo llamamos Y min, Y max. Entonces, como Y max menos Y min es estrictamente menor que 1, la pendiente de esta parte de la curva, que va a ser 1 sobre Y max menos Y min, va a ser mayor que 1, y por lo tanto estoy desparramando las luminancias, las estoy separando entre sí, entre la región de las luminancias de entrada de los dos umbrales. ¿Cómo elegir adecuadamente esos dos umbrales? Lo puedo hacer visualmente si inspecciono el histograma, pero también puedo pensar en algún mecanismo automático que no requiera que nosotros tengamos que asistirlo, o sea, que no tenga que haber un humano en el lazo o una humana en el lazo para poder hacer eso. ¿Sí? Esto se hace, por ejemplo, buscando un valor estadístico que sea adecuado. Por ejemplo, yo puedo elegir una determinada agresividad. ¿Vieron en el ejemplo de recién que un filtro lineal a trozos moderado mejora la imagen pero no tanto, y uno demasiado agresivo ya genera artifacts que no son adecuados? Entonces yo tengo que tener una idea de lo que podría llegar a ser la agresividad. Esa agresividad yo la parametrizo en términos de la cantidad de píxeles cuya luminancia por debajo de Y mínimo voy a sacrificar y los voy a mandar a negro, ¿sí? El blackout, y la cantidad de píxeles que yo voy a sacrificar y los voy a mandar a blanco, el whiteout. Típicamente un valor entre el 2% y el 5%. Yo tengo que hacer eso, o sea, no puedo buscar la menor de las luminancias y la mayor de las luminancias y utilizar a esos valores como umbrales, porque siempre las imágenes tienen atípicos. Una imagen de 1000 por 1000 tiene 1.000.000 de píxeles y seguro siempre hay un píxelcito 0 y seguro hay un píxelcito 1, pero esos son atípicos. ¿Sí? Yo no puedo trabajar con el rango, tengo que trabajar con algún tipo de rango percentil. Entonces, yo puedo trabajar con el percentil 2 hasta el 98, o sea, empiezo con el píxel que está al 2% de las luminancias y termino en el píxel que está en el 98% de las luminancias, o puedo trabajar con del percentil 5 al percentil 95 si quiero hacer algo más agresivo. Entre esos dos valores, ¿sí? 2% es un valor conservativo y 5% es un valor agresivo. O sea, básicamente, en base a eso elijo las luminancias y luego aplico el filtro lineal a trozos. Este filtro es relativamente fácil de aplicar, así que ustedes también hagan el ejercicio de aplicarlo. Bueno, tenemos entonces este TP con esos tres ejercicios. Fíjense cómo la imagen luego ecualizada tiene un histograma bastante más parejo. Es exactamente lo mismo, o sea, básicamente es este mismo, perdón, este mismo ejercicio, pero acá en vez de raíz cuadrada solamente o el cuadrado solamente, también pongan el filtro lineal a trozos. Eligen en base a algún criterio el Y mínimo, el Y máximo, y luego aplican un filtro lineal a trozos. Nosotros dijimos al comienzo que esto se conoce como ecualización. ¿Cuál es la idea de la ecualización? La ecualización fue probablemente la primera de las funciones de manipulación del histograma que se propuso, y por eso cuando uno habla de manipular el histograma, uno habla de ecualizar, aunque no estamos haciendo exactamente esa técnica. La idea de ecualización proviene de lo que discutíamos recién respecto de la informatividad de una distribución y el hecho de que la distribución uniforme es la más informativa porque es la que permite que cada valor dentro de ese histograma transmita la mayor cantidad posible de información.
Esto es discutible, hay gente que no está de acuerdo, hay gente que dice, no, en realidad el histograma de referencia de una imagen debería ser una gaussiana porque la imagen está conformada en base a una serie de píxeles que llegan al sensor y esos píxeles en realidad provienen de la distribución de los objetos en la escena, más la distribución de la iluminación, etcétera, etcétera. Es una gran cantidad de factores, todos aleatorios, para los cuales no conocemos la distribución de ninguno, pero son muchos y están superpuestos, entonces vale una condición genérica parecida a la del teorema del límite central, ¿sí? Cuando yo tengo una superposición de muchos factores aleatorios, esa superposición tiende a una gaussiana. Bueno, ajustar la distribución de luminancias a una gaussiana es relativamente sencillo. Básicamente lo que yo quiero hacer es estandarizar, ¿sí? O sea, básicamente yo lo que quiero es que el histograma de luminancias de la imagen, luego de haber estandarizado, tenga media 0,5 y un desvío estándar de 0,34. ¿Sí? O sea, básicamente lo que hago es tomo la distribución estándar con media 0 y desvío estándar 1 y lo llevo a una que esté comprimida de 0 a 1. Entonces la media tiene que estar en 0,5, media menos un desvío estándar tiene que estar en 0,17 y media más un desvío estándar tiene que estar en 0,83. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago exactamente lo mismo que hicimos recién con lineal a trozos, pero en vez de trabajar con 2 hitos, que eran los umbrales, acá trabajo con 3 hitos. Recorro todo el histograma, recorro todo el histograma, busco cuál es el píxel que tiene luminancia 0,17, cuál es el que tiene luminancia 0,5 y cuál es el que tiene 0,83 en la población. O sea, estoy refiriéndome al percentil, al percentil 17, al percentil 50 y al percentil 83, y a esas luminancias de esos píxeles las llevo a 0,17, a 0,5 y a 0,83, y de esa forma estandarizo la luminancia. Si lo que quiero hacer es ecualizar, o sea, yo quiero transformar a la luminancia de los píxeles, al histograma de luminancia de los píxeles, a una distribución uniforme, entonces ahí el truco tampoco es muy difícil. El truco es, yo trabajo con, no con el histograma, sino con un histograma acumulado. O sea, básicamente en el histograma acumulado, cada píxel sabe cuántos píxeles tienen una luminancia estrictamente menor. ¿Sí? El píxel que está en el percentil 0,3 sabe que un 30% de los píxeles tienen luminancia menor que él. Y el píxel que está en la luminancia 0,8 sabe que un 80% de los píxeles tiene una luminancia menor que él. Entonces, básicamente, yo lo que hago es darle a cada píxel la luminancia del percentil en el cual está ese píxel. O sea, el píxel que está en el percentil 0,3 tiene luminancia 0,3. El píxel que está en el percentil 50 tiene luminancia 0,5, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma, claramente yo obtengo un histograma que es perfectamente uniforme. ¿Sí? Estas cosas no las vamos a hacer, no vamos a complicarnos haciendo estandarización o ecualización de histogramas, simplemente sabemos que están y sabemos que si en algún momento necesitamos una biblioteca que lo haga, sabemos cómo funciona esta función. Bueno, con lo cual terminamos con esta parte de la materia y en el próximo video pasaríamos a lo que sigue.